Bienvenidos, bienvenidas a mi canal Tejiendo con Bordona, soy Verónica y me podéis encontrar en Instagram como bordona_knitted. Esto es un podcast de tejido donde os hablo de un proyecto que ya he finalizado. No enseño a tejer, esto no es un tutorial. Hablo de mi experiencia, como os comento, de algo que ya he terminado de tejer. El proyecto que tengo preparado para hoy es como un segundo capítulo del anterior, que si no lo habéis visto, hablo de la Stola Me, un diseño de Aitana, de Sugar Gully. En este os voy a hablar de la Stola You y de por qué es como un segundo capítulo del anterior. Primero os la voy a enseñar y ahora vamos a hablar de ella. A ver que veáis por aquí también cómo es. Pues tiene sus borlitas. Qué bonita es también la Stola You de Sugar Gully. Muy bien. ¿Por qué os digo que es como una segunda parte de la Stola Me? Bueno, cuando Aitana diseñó las estolas, lo hizo con una idea que me parece súper bonita, y es que, bueno, pues que con la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pues ya sabéis que hay muchas personas a las que queremos que no podemos abrazar. Entonces, con esta sensación, ¿no?, de querer abrazar y no poder, pues Aitana diseñó estas estolas como una idea de bueno, no te puedo abrazar con mis brazos, pero sí que te puedo abrazar con una estola, ¿no?, con algo que he tejido para ti, y que cada vez que tú te la pongas, que te la enrolles, pues que puedas sentir de alguna forma que yo te estoy abrazando, ¿no? Entonces me parecía súper bonita la idea, por eso quise estar en los dos proyectos, tanto en la Mi que os enseñé, que la tengo aquí porque quiero comentaros una cosa, y con esta, con la You. Bueno, pues antes de seguir con la You, comentaros para ya dejar este tema zanjado. Ya sabéis que yo solo hablo de un proyecto cada podcast, pero bueno, estos al estar de alguna forma entrelazados, comentaros que dejé a medias una explicación en el podcast anterior y no quiero que se malinterprete. Y es que cuando dije que me dio pena el tema de las lanas de tintorera, que son estas de aquí, no me daba pena para usarlo con la estola. Lo que me daba pena es no haber sabido que iba a tejer esta estola para en el momento en el que pedí las lanas, en lugar de haber pedido 4 ovillos, pedir 5 y poder hacerla toda con la lana de esa tintorera. Pero al no tenerlas, porque no era mi idea tejer esta estola con esas lanas, utilicé Drops Nord, que no tengo ningún problema en utilizar drops. Ya sabéis que yo, la mayoría de mis proyectos están tejidos con alguna lana drops, pero en este caso, ya que había usado casi toda la estola con lana de tintorera, pues que me hubiera gustado terminarla entera con esas lanas, ¿no? Y no tener que usar drops en este caso. Esa era la explicación que quería dar, quería que quedara claro eso. Y ahora ya sí, me centro en la You, que es esa estola que a lo mejor regalaríamos a una amiga, ¿no?, para que se sienta abrazada cada vez que la use. Bien, vamos a empezar a cómo se teje esta estola, ¿no? Esta estola se empieza montando unos puntos aquí, en el bordecito, y lo que vas haciendo es ir aumentando en el borde para ir dando el ancho que necesitas o que el patrón te pide para poder empezar con este calado tan bonito. Fijaros que cuando vas avanzando y que vas ganando en ancho, aquí empieza también el calado del otro lado. Entonces es una estola, llega un momento en el que dejas de aumentar y que lo que haces es ya seguir el patrón de el calado en los bordes, y fijaros que en medio lo que es punto bobo. Tiene en el bordecito, si no es un I-cord, era muy parecido a un I-cord, hace ya tiempo que la tejí,
y no lo recuerdo muy bien, pero ya os digo que a lo mejor un I-cord no, pero que es muy parecido. Luego, cuando ya vas llegando al final, empiezas a disminuir, que es lo que os digo muchas veces que me gusta de los patrones de Aitana, y es que vas disminuyendo y se te hace ya al final como muy, muy fácil, ¿no? Y nada, terminas cerrando y luego están estas borlitas que yo no las había hecho nunca. También la Mi tiene, si quieres tejer borla, también tienes para tejerla. Yo en la Mi no quise hacerla, pero en esta sí, además también así aprendía. No es una técnica para nada complicada, es muy sencillito de hacer. No significa que yo lo haya hecho del todo bien, he de decir, pero bueno, yo cuando hay una técnica nueva me gusta hacerla. Y aunque no salga bien, ya saldrá mejor en la segunda ocasión y voy aprendiendo también a hacer cosas que no sé hacer. No está bien porque hay por ahí hebras que se ven, que no deberían verse y que bueno, pues eso, no están de... Fijaros que está totalmente desnivelado esto. Pero bueno, es lo que tiene el aprendizaje. Bueno, esta estola me parece súper chula. Si todavía no has tejido calado o no tienes mucha experiencia y quieres iniciarte en el calado o bueno, en el tejido, porque es un gráfico muy sencillo, pero te permite ir entendiendo cómo funciona el tema del calado. Como si haces una lazada se queda un agujerito, como dependiendo de cómo tejas los dos puntos juntos te irá hacia un lado a la derecha o te irá hacia la izquierda, que es lo básico, y esto te lo da. Me parece ideal también para ir empezando porque lo que tienes en medio es punto bobo y no tienes que estar pensando durante el tiempo que estás tejiendo el punto bobo, solo centrarte en el calado. Te permite centrarte solo en el calado, que yo creo que es lo que a lo mejor, si no has hecho nunca, puede darte un poquito más de cosa que no tiene por qué. Os comento que es muy sencillo de hacer. Es muy sencillo. Y para hacer, ya os digo, me parece súper buena idea para iniciarte en el tema de los calados. En mi opinión, que es mi opinión personal, a mí esta estola se me hizo un pelín más pesada de tejer, porque a mí el punto bobo me aburre. Yo sé que hay gente que le encanta, que disfruta muchísimo cuando tiene que tejer punto bobo. No es mi caso. Además, las circunstancias bajo las que yo estuve tejiendo esta estola tampoco me favorecían el disfrute que podía haber tenido tejiéndola. ¿Por qué? Porque yo empecé tejiendo la Mi, que es la que os he enseñado al principio, que es todo tan calado, que es estar más pendiente. No es más difícil, ya os comenté en su vídeo que no era complejo el calado, pero sí que es cierto que es más complejo que la parte de punto bobo de aquí. Entonces, también es verdad que tuve un error tejiendo esa estola que se quedó en stand-by y entonces cuando yo tejí esta, pues estaba muy pendiente de tengo que acabar esta para coger la otra y tejerla, ¿no? Y ver que me había equivocado, si ya lo corregía el error, si ya la hacía bien y la terminaba bien. Entonces, tener el pensamiento en la Mi y no en esta tampoco me ayudaba a disfrutar del proceso. Yo estoy totalmente convencida que si esta estola la tejiera ahora, la disfrutaría muchísimo más. El punto bobo siempre va a estar ahí, quiero decir que eso siempre me aburre y que es algo que está ahí, pero que la disfrutaría muchísimo más de lo que la disfruté en el momento en el que la tejí. Y es como todo, lo que os digo, si te encanta el punto bobo, pues con más razón para hacerla, porque de verdad que disfrutarás muchísimo tejiéndola. El tema del punto bobo, pienso que, bueno, el resultado final de la estola es una preciosidad. A mí me encantó. Cuando la vi terminada, merece totalmente la pena, aunque no te guste el punto bobo, hacerla. Porque ya os digo, el resultado es una pasada. También es cierto
que lo que tiene el punto bobo, hay veces, yo no soy, como ya sabéis, yo no tejo desde hace muchísimo tiempo, pero sí que es verdad que hay cosas que se pueden ver en otras cosas de la vida, y yo como profesora de baile, de tango, muchas veces las cosas que parecen más fáciles, que se ven más fáciles, son las más complicadas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una estola como la estola Mi, por ejemplo, en la que todo es calado prácticamente, es muy fácil que si tuviste un error, que no se note tanto. Se pierde ese error entre todo lo calado que ves, ¿no? Es muy difícil verlo. Cuando tú tejes una cosa como una estola como esta, que es mucho punto bobo, si tú tienes un error en alguna de estas partes, se va a ver muchísimo, porque son cosas que son sencillas, y justamente su sencillez hace que cualquier cosa que esté fuera de lugar se note, ¿no? Que te llame la atención. Entonces, hacer un punto bobo en el que se vea... me sale la palabra parejo, que no es muy... no sé si es adecuada, pero bueno, que se vea todo bien, que se vea que no hay cosas raras, es lo difícil que tiene, y es la dificultad que tiene. Eso es lo que, bueno, cuando hago algo que no me gusta, como por ejemplo esto, bueno, pues lo doy todo para ver que se vea todo como tiene que verse, ¿no? Y así también pues me entretengo y no me parece tan aburrido. Es mi opinión. Hay gente a lo mejor que no opina lo mismo que yo. Es lo que os digo, yo sé que hay figuras en el tango en las que las ves y como parecen tan espectaculares, pues es muy, muy difícil ver el fallo, y cuando haces algo que en un principio parece muy sencillo, tienes que hacerlo técnicamente muy bien para que se vea bien y no te llame la atención. Entonces, nada. Con esto creo que pasa lo mismo, y por eso me gusta luego el resultado final, siendo que no me gusta el punto bobo. Creo que es súper bonito luego ver, además que me gusta la sencillez, me parece súper elegante, me parece muy bonita, me parece una delicia de estola. La lana que utilicé para tejer esta estola es una lana que justamente ese verano Aitana hizo un poco de limpieza en su stash y vendió algunas lanas súper bien de precio, y yo aproveché para cogerle 2 ovillos de esta. Ya os diré exactamente cuál es en la caja de información. Sí que os puedo decir que es fingering y que se utiliza agujas del 4 milímetros como en la anterior, en la estola Mi, y que usé un ovillo seguro y la mitad del otro, creo. Ya os concreto exactamente lo que usé, ya sabéis que yo lo dejo todo eso en la caja de información y ahí lo tenéis. Y bueno, deciros eso, que la tejáis. Mirad, qué bonita. Que merece la pena, que es una experiencia súper bonita el tejer esta estola. A ver si puedo que se vea bien el caladito. Luego cuando me la pongo no creáis que hago esto, ¿sabes? Pero aquí sí, aquí hay que enseñarlo lo bonito, que es todo. Pero bueno. Y bueno, creo que ya os he hablado acerca de esta estola todo lo que tenía que comentaros. Nada, agradeceros muchísimo los comentarios que me vais dejando. Me gusta un montón cuando me contáis vuestras cosas, y a lo mejor en Instagram por el privado pues me contáis eso, cosas que estáis tejiendo o que me habéis visto y que queréis tejer y que queréis que os resuelva alguna duda o lo que sea. No tengo ningún problema. Así que nada, que me gusta muchísimo cuando lo hacéis. Muchísimas gracias por seguir, haber llegado aquí al final del vídeo. Gracias por ir viéndome cada vez que publico un podcast, y cuando me etiquetáis en Instagram
porque habéis hecho algo que yo también he tejido, para que lo vea yo, también me parece súper chulo y también os agradezco cuando lo hacéis. Y nada, sabéis que dentro de muy poquito, que en 2 semanas pues vuelve a salir otro podcast mío. Yo sé que muchos me decís, ay, es que me quedo con ganas y son cortitos, pero bueno, así eso está bien también, quedarse con ganas está genial. Tenéis otros podcasts de otros compañeros y compañeras de lo que queráis. Si tenéis media hora, pues los hay de media hora. Si tenéis de 1 hora, de 1 hora. Pero si solo tenéis 15 minutos o 20 minutos, pues aquí estoy yo para que me uséis y me podáis ver. Muchísimas gracias por todo y os mando un besito muy fuerte. Hasta pronto.